Bienvenidos a nuestros programas, particularmente ahora en la etapa sinodal. Hablamos de la sinodalidad y en este manual que estamos llevando, pues vamos en la lección número 8 para considerar la importancia que tiene de pertenecer a una comunidad. Por definición, hablar de sínodo implica la interrelacionarse entre las personas. No se trata solamente de ir juntos, porque ya en la experiencia de la vida uno va junto a otro, pero igual ni se habla. En cambio, aquí se trata de interrelacionarse y contribuir al bien el uno con el otro. Entonces planteamos ciertamente los momentos importantes de la vida, como son ir descubriendo pues los carismas que las personas van adquiriendo en el ámbito de la comunidad, pero aquí lo primero que hay que hacer es vida comunitaria. El texto principal que tenemos es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dicen, en ese tiempo, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo quejas de parte de los helenistas contra los hebreos porque en la distribución diaria de los alimentos se desatendían a sus viudas. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no está bien pues que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para dedicarnos a servir las mesas. Hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres que tengan buena fama en la comunidad, llenos del Espíritu Santo, y los designaremos para esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto pareció a toda la comunidad, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Notamos pues aquí la importancia que tiene de que los apóstoles observen esto, de que ellos van a tener un ministerio propio, el ministerio de la oración y de la predicación. Entonces los apóstoles y luego van a instituir un ministerio, el ministerio de los diáconos. La palabra diácono significa servir, y se van a encargar de la distribución pues, de los alimentos, atender a viudas y a los necesitados, para que los apóstoles así queden libres para dedicarse a la oración y a la predicación. Entendemos pues que ya pues en la praxis de la iglesia hay luces y sombras en nuestro caminar y en la ministerialidad. Una gran cantidad de servidores y agentes de pastoral están integrados en grupos, comunidades, movimientos y hermandades. Donan su tiempo, sus capacidades, sus ideas, sus energías. Tienen pues un compromiso generoso. También se nota el impulso pues a los jóvenes en escucha de sus problemas y preocupaciones de sus sueños y anhelos. Ahora, por otro lado, hay sombras, es decir, aquello que no quisiéramos que se diera, pero lo tenemos ahí. La percepción de un caminar juntos de modo parcial, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a la liturgia eucarística y cada quien entra y sí celebra todo con piedad, pero al salir pues se desentiende de todo. Yo siempre pienso cómo en la liturgia nos damos el signo de paz, pero una vez que salimos de la iglesia
sí te vi, no me acuerdo. Por eso, pues, estamos ciertamente juntos, pero no nos interrelacionamos. La unidad que se espera de la iglesia no es sólida, ni mucho menos solidaria. Existe pues mucho individualismo, hace falta mayor incidencia misionera. El problema es que también entre la gente que ha trabajado por muchos años en la vida de la iglesia va entrando en una especie de cansancio, poco o nulo involucramiento pues en el proceso sinodal. Hay gente que está trabajando, pero cuando se trata ya del sínodo, pues cuesta un poco que arranquemos. Bueno, hay tantas cosas que podemos ir observando. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una opción decidida por la misión, propiciando el encuentro personal con Cristo y renovarlo pues con frecuencia. Necesitamos crear nuevos espacios de crecimiento, formación y espiritualidad, integración, comunión, especialmente para los jóvenes. También discernir pues sobre la manera de acompañar a los profesionales, que es un área que está bastante descuidada, políticos, católicos, para que ejerzan pues un verdadero liderazgo cristiano en las diversas realidades temporales. Promover nuevos liderazgos pues en estos campos. Hablamos de la opción preferencial de los pobres pues en los documentos de la iglesia, particularmente latinoamericana, y eso debe ser real pues y verdadera opción, escuchándonos y acompañándolos de mejor manera. Por eso se pide pues no olvidar las periferias. Hablamos entonces en la iglesia de la palabra ministerio. La palabra ministerio, en este caso de la diaconía, pero la palabra en sí, ministerio, significa servir, servidor. Y siempre que nos planteamos esto de ser servidores dentro de la iglesia, pues para servir necesita uno saber servir. Y para eso pues está la formación de la vida cristiana y de contenidos de fe. Pero eso, quien está abierto a este tipo de preparación, pues lo hace con gusto. Y una vez teniendo ya la preparación, les será más fácil aceptar la colaboración activa, consciente en la vida de la iglesia. Así que nos toca pues hacer un discernimiento desde el corazón de discípulos. Ya somos discípulos en cuanto que siempre pensamos en que Cristo es la medida de la fe, Él es el modelo, paradigma. Pero ciertamente una comunidad cristiana que se abre al llamado de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo se expresa y concretiza en distintos y diversos ministerios. Un ejemplo concreto es la comunidad de Corinto, a la que el apóstol Pablo escribe, planteando la comunidad llena de carismas. Así que, ¿para qué existen pues los ministerios, verdad? Ver el origen, la finalidad, cómo en la comunidad se hace necesaria pues la ministerialidad de los diversos servicios. El origen del ministerio es Dios. En todo hablamos, por ejemplo, hablamos del ministerio de los ángeles, y eso es en el mundo celeste. Hablamos del ministerio, es decir, los servicios que prestan los ángeles en la presencia de Dios en función del bien de los seres humanos. Hablamos del servidor en particular que ha sido Jesucristo, porque Él se presentó como el servidor.
Entonces el modelo de perfección en el servicio es la persona de Cristo. Por eso hablamos de que la finalidad del servicio pues es el bien común. De manera que cuando uno está en la comunidad, el bien común es lo que le motiva al discípulo a poner lo mejor que tiene para servir a la comunidad y que la comunidad pues crezca, de la finalidad. Ahora eso requiere en la iglesia la organización necesaria de los distintos ministerios, de los distintos servicios. Para que esto se dé en la comunidad, se requiere pues que las personas que han recibido un carisma se manifieste, para que a la vez la comunidad le asigne un trabajo concreto a aquel que ha expresado ya tener pues ciertamente un carisma que se va a concretar en lo que se llama ministerio. Cuando hablamos de esta variedad que tiene la iglesia, diríamos en sus ministerios, pues se puede comparar a muchas cosas, ¿verdad? De donde hay una serie de servicios y que cada cristiano tiene lo suyo y que cada uno tiene que aportar en la comunidad. Por eso, si los ministerios surgen de la acción del Espíritu Santo, pueden tener, entre otras, pues las siguientes características para que uno vaya pensando. Yo tengo un carisma, muy bien, pero ese carisma tiene que ser dinámico, de modo que no se estanque en sus esquemas, en sus estructuras o en sus liderazgos. Este carisma tiene que ser vivo, como la misma vida. Está abierta a evolucionar, a crecer, a desarrollarse. El carisma, naturalmente, la persona tiene que ser flexible. Puede tener modificaciones pues para adaptarse a los tiempos presentes sin perder pues su esencia. Discernidos y aprobados por la autoridad competente. Si todo ministerio, tanto laical como ordenado, es para la iglesia, es ella quien debe dar validez al surgimiento de este y su instauración. La decisión del obispo es determinante en el discernimiento sobre su validez, un discernimiento sincero a la luz del Espíritu Santo. Cuando planteamos los ministerios en la vida de la iglesia, concretamente jerárquicos, pensamos, por ejemplo, en el diaconado, ya sea permanente, ya sea de transición. El que va a ser elegido para el diaconado tiene que tener estas características propias en el servicio, porque lo propio será ser servidor de la comunidad. Y para eso contribuye el informe, diríamos, el informe de vida que a lo largo de la formación pues ha tenido el joven. O en otros campos, por ejemplo, la vida religiosa también tendrá pues unas exigencias para ver cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado su carisma. Entonces necesitamos una cierta preparación para poder ejercer un servicio. Así también en la iglesia, pues en la parroquia, pues vamos encontrando cómo servir a la comunidad y se sirve en las tres dimensiones, en la palabra, en la liturgia y la pastoral social. Cada uno pues, va preparándose en el conocimiento, por ejemplo, bíblico, para tener un conocimiento pues bastante amplio sobre el conocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando diríamos, el fiel conoce la Sagrada Escritura, ama la palabra de Dios y como la ama, quiere comunicarla. No se trata simplemente de leer por leer, sino transmitir el espíritu de la palabra.
Por eso ustedes verán que hay una formación para lectores, que una vez que tienen la preparación, pues son invitados a la proclamación de la palabra. Igual en el campo de la dimensión litúrgica, ¿no? Pues habrá que conocer un poco todo lo que implica tanto el conocimiento teórico como práctico de la liturgia, pero sobre todo el espíritu de la liturgia, que se expresa con cada una de las acciones que tenemos en la celebración litúrgica. Hablamos de una liturgia mistagógica, es decir, encontrarle el verdadero sentido espiritual que tiene la expresión litúrgica. Y la pastoral social, que es la expresión donde se concreta el amor a la palabra, el amor a la liturgia, y que se concreta en el servicio a los necesitados. Así como Jesús proclama la palabra, Jesús celebra la liturgia, pero Jesús ayuda al necesitado. Por diríamos, esas tres dimensiones son importantes de la pastoral. Entonces cada uno pues se va ubicando en un campo, una dimensión de la pastoral para un mejor servicio. Todo esto, como es propio, ¿verdad?, del carisma, hablamos del Espíritu Santo. La vida del cristiano, pues, por su bautismo, ha sido bautizado o consagrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora es el Espíritu de Dios el que hace posible no solo la disponibilidad, sino el buen ejercicio del servicio a la comunidad. Así que los ministerios deben enraizarse en el Espíritu Santo cada vez más profundamente, para no correr el riesgo de que el dinamismo se convierta en confusión, la viveza se reduzca a la improvisación inoportuna, la flexibilidad se transforme en adaptaciones arbitrarias e ideológicas, dirá el Papa Francisco, es decir, que se tenga una fe bien cimentada, un servicio diligente y abierto a nuevas ideas que enriquezcan y edifiquen la comunidad. ¿Qué peligro puede haber? Bueno, el clericalismo. ¿Qué es eso del clericalismo? Está la jerarquía y está el laicado. El laico se distingue por no pertenecer a ninguno de los órdenes jerárquicos de la Iglesia, pero cada quien tiene sus funciones. La jerarquía eclesiástica, tal como se ha indicado aquí, se encargará de la predicación, de la oración, del culto, la enseñanza, mientras que el laicado tiene su realización plena en el mundo. El laico está llamado a la transformación de las realidades temporales, lleno del Espíritu Santo, iluminado con el conocimiento que posee, va a transformar realidades temporales. Por eso, pero cuando alguien, ese es un problema que tenemos, que consideramos que el aspecto religioso, sea cultural, sea de la palabra, y se apropia de lo que es propiamente de los presbíteros, de los obispos, pues el laico no puede estar en eso porque tiene una tarea propia. Como tampoco al clero se le va a permitir que viva en realidades, pues, inmerso en realidades temporales. Para eso, pues, más adelante se irá explicando el rol del laico, que es distinto, pues, del rol del presbítero, del obispo, del diácono. Así que para evitarnos esto será necesario que cada quien
reconozca su propia vocación y que tanto el presbítero como el laico sepa cómo llevar adelante este tipo de servicios. Nuestro obrar, pues, como discípulos, cómo encontrar pautas de sanación, cuando comprendemos que la Iglesia tiene una misión ante el mundo, que también le escucha y aprende, que se comprende servidora de la humanidad, entonces podemos vernos y comprendernos desde otra óptica. Necesitamos una iglesia corresponsable donde todos seamos y nos sintamos importantes, pero importantes en el servicio, siendo los últimos como Jesús lo ha enseñado. Así pues que nuestra tarea pastoral, nuestras estructuras, nuestro caminar debe ser diaconal en todos los campos. El Papa Francisco ha insistido en eso, decir que la función de él es servir. Al igual que los obispos, su función es servir. Que los diáconos, los presbíteros, diáconos, servidores. Los laicos, servidores de la comunidad. Cuando todos sirvamos es porque el carisma lo hemos puesto al servicio de la comunidad. Cierra el tema ahora hablando sobre la importancia. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y esto está en Mateo 20:28. El gran servicio que nos presentó Jesús a la hora de su muerte, al gran servicio de la salvación. Y nosotros contribuimos también en la salvación en la medida en que servimos a la comunidad. Bueno, yo estoy comprometido en esta tarea. Le invito a usted también que se comprometa en la vida de la iglesia. Dependiendo de su carisma, pregúntese, ¿cómo puedo yo servir en la iglesia a la comunidad? Bien, reflexionemos juntos. Gracias por su atención.